El Manchester City ya negocia la salida de Kylian Mbappé del Real Madrid, y lo que voy a contaros hoy puede cambiar por completo el futuro del madridismo. Yo soy Nilsson y bienvenidos una vez más a El Madridista. Y hoy voy a decir algo que seguramente no gustará a todos, pero que muchísimos madridistas ya empiezan a pensar en silencio dentro y fuera de España. El Real Madrid no mejoró con la llegada de Mbappé. El Real Madrid empeoró. Perdió equilibrio. Perdió identidad en muchos partidos. Perdió conexión dentro del vestuario. Y lo más preocupante de todo, perdió esa sensación de familia competitiva que había convertido al equipo en una máquina de sobrevivir bajo presión. Y mientras esto ocurría en el Bernabéu, hay otro detalle que cada vez genera más comentarios en Europa. El Paris Saint-Germain empezó a crecer precisamente después de la salida de Mbappé. ¡Qué casualidad! ¿No? Durante años se decía que el problema del París era el club, era la dirección deportiva, eran los entrenadores, eran los egos compartidos, pero Mbappé se fue y el equipo francés empezó a parecer mucho más unido, mucho más solidario y mucho más competitivo en los grandes escenarios europeos. Y ahora muchos empiezan a hacerse la misma pregunta sobre el Real Madrid. ¿Y si el problema no era táctico? ¿Y si el problema no era físico? ¿Y si el verdadero problema era emocional? Porque el talento de Mbappé es indiscutible. Nadie puede negar que es uno de los jugadores más determinantes del planeta cuando está enchufado. Pero el fútbol no funciona solamente con talento. Especialmente en el Real Madrid. Aquí no basta con marcar goles o vender camisetas. Aquí tienes que convivir con la presión, con la historia y con un vestuario lleno de futbolistas campeones que también tienen orgullo, personalidad y jerarquía. Y precisamente ahí es donde empiezan los conflictos. Porque desde la llegada del francés, se instaló una sensación incómoda dentro del club. Una sensación de privilegio permanente alrededor de su figura. Todo girando constantemente alrededor de Mbappé. Las decisiones deportivas. Las campañas mediáticas. Los focos. Las exigencias tácticas. Y eso, poco a poco, fue desgastando la convivencia interna. Hay jugadores importantes que no entendieron ciertos comportamientos. Hay futbolistas veteranos que empezaron a sentirse desplazados. Y hay personas dentro del club que consideran que el vestuario perdió armonía desde el momento en que Mbappé aterrizó como una especie de emperador futbolístico. Y cuidado, porque esto no es solamente una percepción de la afición. En Inglaterra aseguran que el Manchester City lleva semanas observando todo lo que ocurre alrededor del francés. Pep Guardiola está muy atento a la situación. Muy atento. Porque el técnico español cree que el contexto en Madrid empieza a deteriorarse y que existe una oportunidad real de mercado para intentar una operación que hace un año parecía completamente imposible. Y aquí entra un nombre absolutamente clave en toda esta historia: la madre de Mbappé. La mujer que controla cada movimiento de la carrera del jugador. La persona que negocia directamente sus contratos, sus condiciones y sus decisiones estratégicas. Pues bien, según varias informaciones cercanas al entorno del futbolista, ya existen contactos con el entorno del Manchester City. Conversaciones discretas. Conversaciones todavía iniciales, sí, pero conversaciones reales. Y eso ya es suficiente para provocar un terremoto dentro del madridismo. Porque cuando el City se mueve, no suele hacerlo por capricho. El club inglés no improvisa operaciones de este nivel. Y si están pendientes de Mbappé, es porque perciben debilidad en la situación actual del jugador dentro del Real Madrid. Perciben tensión. Perciben desgaste. Perciben que algo no funciona dentro del vestuario blanco. Y sinceramente os digo algo, madridistas. Yo cada vez veo más lógica en una posible salida. Y sé que algunos se enfadarán conmigo por decirlo, pero yo prefiero un vestuario unido antes que una superestrella desconectada del espíritu del equipo. Prefiero 11 jugadores comprometidos antes que un futbolista que parece vivir permanentemente rodeado de drama mediático, exigencias individuales y una necesidad constante de protagonismo. Porque el Real Madrid ganó Champions históricas sin Mbappé. Ganó ligas históricas sin Mbappé. Construyó dinastías eternas antes de que el francés pisara el Bernabéu. Y lo hizo gracias a algo que hoy parece haberse debilitado muchísimo: el hambre colectiva. Antes el Real Madrid era un equipo donde todos corrían, todos sufrían y todos remaban en la misma dirección. Ahora muchas veces parece un grupo dividido entre quienes trabajan para el equipo y quienes esperan que el equipo trabaje para ellos. Y esa diferencia es devastadora dentro de un club de máxima exigencia. Por eso dentro del madridismo empieza a crecer una idea que hace unos meses parecía impensable. Vender a Mbappé podría ser el comienzo de una reconstrucción emocional. Recuperar el equilibrio. Recuperar el vestuario. Recuperar el compromiso colectivo.
Y encima el Real Madrid recibiría una cifra cercana a los 160 millones de euros, una cantidad gigantesca que permitiría reforzar varias posiciones estratégicas y construir un proyecto mucho más equilibrado alrededor de jugadores comprometidos con la causa. Porque no nos engañemos. El problema no es perder a Mbappé. El problema sería seguir insistiendo en algo que no está funcionando. Y Florentino Pérez lo sabe. El presidente del Real Madrid puede soportar una mala temporada deportiva, pero hay algo que jamás tolera durante demasiado tiempo: la sensación de que una figura individual está por encima de la estabilidad institucional del club. Y eso es precisamente lo que empieza a discutirse en Valdebebas. Porque una cosa es tener una estrella mundial, y otra muy diferente es convivir con un futbolista que constantemente genera tensión alrededor de todo lo que le rodea. Tensiones deportivas, tensiones mediáticas, tensiones económicas, tensiones internas. Y cuando todos los caminos terminan conduciendo al mismo nombre, llega un momento en el que el club empieza a hacerse preguntas muy incómodas. La gran pregunta ya no es si Mbappé tiene talento suficiente para triunfar en el Real Madrid. La gran pregunta es si el Real Madrid necesita seguir soportando todo lo demás que viene junto a él. Y mientras el debate empieza a explotar dentro del madridismo, en Inglaterra ya hablan de una operación que podría cambiar completamente el mapa del fútbol europeo. Porque el Manchester City no está observando esta situación como un simple espectador curioso. No. El club inglés empieza a moverse con la sensación de que el momento perfecto para atacar podría estar acercándose. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más impactante. Porque la idea que seduce al City no es solamente fichar a Kylian Mbappé. Lo verdaderamente escalofriante para Europa sería juntar a Mbappé con Erling Haaland en el mismo equipo. Dos monstruos ofensivos. Dos futbolistas capaces de destruir defensas de maneras completamente distintas. Uno atacando espacios a máxima velocidad. El otro convirtiendo cada balón en el área en una sentencia de muerte. Y Pep Guardiola cree que todavía puede construir el ataque más dominante de la historia reciente del fútbol europeo. Pero atentos a esto, madridistas, porque aquí hay algo muy importante. Que el Manchester City quiera a Mbappé no significa necesariamente que el Real Madrid pierda. Para mí, el Real Madrid podría salir ganando muchísimo más de lo que la gente imagina. Porque cuando uno analiza la situación con sangre fría, entiende que el club blanco necesita recuperar algo que perdió esta temporada: tranquilidad. Necesita volver a construir un ecosistema sano dentro del vestuario. Necesita eliminar tensiones internas. Necesita volver a tener un grupo donde nadie se sienta más importante que el escudo. Y da igual lo incómodo que resulte decirlo. Mucha gente dentro del madridismo siente que Mbappé nunca terminó de entender eso. Desde el primer día hubo una sensación extraña alrededor de su llegada. Una sensación de obligación. Como si el club tuviera que rendirse completamente a la figura del francés después de tantos años persiguiéndolo. Y cuando una institución tan gigantesca como el Real Madrid empieza a girar demasiado alrededor de un solo futbolista, normalmente aparecen problemas. Porque el equilibrio desaparece. Las jerarquías se alteran. Y el vestuario empieza a fracturarse silenciosamente. Muchos aficionados todavía recuerdan cómo jugaba el equipo antes de la llegada de Mbappé. Había solidaridad defensiva. Había sacrificio colectivo. Había una conexión emocional entre jugadores y afición que hoy parece mucho más fría. Y lo más preocupante es que en los partidos importantes el equipo empezó a transmitir ansiedad, desconexión y hasta cierta apatía competitiva. Y ahí es donde empiezan las sospechas dentro del club. Porque Florentino Pérez jamás ha tolerado que el Real Madrid pierda identidad. Puedes caer eliminado. Puedes perder títulos. Eso forma parte del fútbol. Pero lo que nunca puede perder este club es el espíritu competitivo que lo convirtió en el equipo más temido del planeta. Y algunas personas dentro de Valdebebas creen que precisamente eso empezó a deteriorarse con la llegada de Mbappé. Por eso las próximas semanas pueden ser decisivas. Porque el Manchester City está preparado para entrar en escena si percibe la más mínima apertura por parte del Real Madrid. Y atención, porque el club inglés tiene algo que otros gigantes europeos no poseen: capacidad económica inmediata para afrontar una operación monstruosa sin poner en riesgo su estructura deportiva. Se habla ya de una cifra cercana a los 160 millones de euros. 160 millones por un futbolista que llegó rodeado de expectativas galácticas pero que todavía no ha conseguido conectar emocionalmente ni con el vestuario ni con buena parte de la grada. Y sinceramente os digo algo, yo aceptaría esa operación mañana mismo. Sí, mañana mismo. Porque hay veces en las que un club necesita tomar decisiones dolorosas para volver a crecer. Y el Real Madrid ya ha demostrado muchas veces en su historia que ninguna estrella está por encima de la institución. Se fue Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y el club siguió compitiendo.
Se fueron leyendas históricas y el escudo continuó sobreviviendo. El Real Madrid siempre permanece. Los jugadores pasan. Y además hay un detalle muy importante que muchísima gente está ignorando. El impacto mediático de Mbappé ha terminado generando una presión constante alrededor del equipo. Cada gesto suyo se convierte en noticia. Cada expresión corporal genera debates. Cada partido mediocre provoca incendios mediáticos. Y eso termina desgastando a todo el entorno. El Real Madrid necesita volver a respirar. Necesita volver a ser un equipo donde el protagonista sea el colectivo y no un único jugador constantemente rodeado de polémicas, egos y discusiones tácticas. Porque incluso dentro del terreno de juego se percibe algo extraño. Muchas veces el ataque parece forzado a buscar permanentemente a Mbappé. Muchas jugadas terminan condicionadas por su presencia. Y cuando un equipo empieza a jugar pensando más en satisfacer a una estrella que en funcionar como bloque, aparecen los problemas. Y precisamente por eso el City cree que existe una oportunidad histórica. Pep Guardiola considera que en Inglaterra podría recuperar la mejor versión del francés. Cree que rodeado de un entorno tácticamente más estructurado y menos emocionalmente explosivo, Mbappé volvería a convertirse en un futbolista absolutamente devastador. Además, el técnico español lleva tiempo obsesionado con construir un ataque imposible de defender. Y la combinación Mbappé-Haaland sería exactamente eso, una pesadilla para cualquier rival europeo. Pero mientras en Manchester sueñan con ese proyecto, en Madrid empieza a instalarse otra sensación completamente diferente. Una sensación de cansancio. Cansancio con el drama permanente. Cansancio con las discusiones constantes. Cansancio con la sensación de que el equipo vive condicionado alrededor de un solo nombre. Y cuando el madridismo empieza a cansarse emocionalmente de una estrella, la situación suele acercarse peligrosamente a un punto de no retorno. Porque el Santiago Bernabéu puede perdonar errores. Puede perdonar malos partidos. Lo que nunca perdona es la falta de implicación emocional. Y muchos aficionados ya no sienten esa conexión especial con Mbappé. Lo ven distante. Lo ven frío. Lo ven más preocupado por su figura individual que por integrarse verdaderamente en la identidad del club. Y eso en el Real Madrid pesa muchísimo. Muchísimo más de lo que algunos imaginan. Por eso las conversaciones entre el entorno del jugador y el Manchester City empiezan a generar tanto ruido. Porque dentro del club blanco hay personas que ya no ven imposible una salida. Hace unos meses esto habría sido considerado una locura absoluta. Hoy ya no. Hoy empieza a parecer una posibilidad real. Y si finalmente el City presenta una oferta gigantesca, Florentino Pérez tendrá que tomar una de las decisiones más delicadas de los últimos años. Apostar definitivamente por Mbappé esperando que todo cambie. O aceptar que el proyecto no ha funcionado como se esperaba y aprovechar la oportunidad para reconstruir el equipo desde un nuevo punto de partida. Y sinceramente, madridistas, yo cada vez tengo más clara mi postura. El Real Madrid necesita volver a ser un equipo antes que una colección de estrellas. Madridistas, gracias por haber quedado hasta el final de más un video de El Madridista. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te pido, deja tu like, suscríbete al canal y también déjenos un comentario con tu opinión, que para nosotros es muy importante, ¿vale? Y aquí siempre vamos a decir lo mismo, a la Madrid y nada más.